¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué motivó que las tensiones que surgieron tras la Primera Guerra Mundial se intensificaran en lugar de resolverse? ¿Cómo influyó el Tratado de Versalles en la percepción alemana de justicia y en sus deseos de venganza? ¿Qué papel tuvieron los regímenes totalitarios que surgieron en Europa durante las décadas de 1920 y 1930? ¿Por qué figuras como Adolf H. y Mussolini creyeron que la expansión territorial era clave para la supervivencia de sus naciones? ¿Falló la Sociedad de Naciones en su misión de preservar la paz mundial? ¿Qué limitaciones impidieron que actuara frente a las agresiones de Japón, Italia y Alemania? ¿Cómo la política de apaciguamiento llevada a cabo por el Reino Unido y Francia, en lugar de prevenir un conflicto, alentó las acciones expansionistas de Adolf H.? Finalmente, ¿por qué fue la invasión de Polonia en 1939 el detonante que hizo inevitable la guerra? Quédate hasta el final del video para explorar cómo estas preguntas nos ayudan a entender una de las tragedias más significativas del siglo XX. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para mantenerte actualizado con nuestro contenido más reciente. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los eventos más devastadores de la historia y sus causas son complejas y variadas. Para entenderlas, es importante conocer varios factores clave que la provocaron. El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, 1919, fue un acuerdo de paz que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en lugar de fomentar una paz duradera, este tratado sentó las bases para el resentimiento y el conflicto que llevarían a la Segunda Guerra Mundial. Las potencias vencedoras, especialmente Francia y Reino Unido, impusieron condiciones extremadamente severas a Alemania. Entre las cláusulas más duras del tratado, se exigió que Alemania pagara reparaciones masivas, estimadas en 132.000 millones de marcos de oro, lo que dejó al país en una profunda crisis económica. Esta carga financiera contribuyó a una inflación descontrolada en la década de 1920 y un empobrecimiento de la población. Además de las reparaciones económicas, Alemania fue obligada a ceder territorios importantes, como Alsacia y Lorena a Francia y todas sus colonias. También perdió tierras al este en favor de Polonia, creando el corredor polaco que separaba Prusia Oriental del resto de Alemania, lo que generó más resentimiento entre los alemanes. Además, el tratado exigía la desmilitarización del ejército alemán, limitándolo a solo 100.000 soldados, y prohibió la posesión de tanques, aviones y submarinos, lo que los dejó en una posición de vulnerabilidad. Este conjunto de medidas fue percibido por muchos alemanes como una humillación nacional. La cláusula de culpabilidad de guerra, artículo 231 del tratado, culpaba exclusivamente a Alemania del conflicto, lo que aumentó el sentimiento de injusticia. En este contexto, Adolf H. y el partido N capitalizaron el descontento generalizado usando el tratado como un símbolo de la traición de las potencias aliadas y de los propios políticos alemanes que firmaron el acuerdo, a quienes Adolf H. denominaba como los criminales de noviembre. El deseo de muchos alemanes de venganza y de restaurar el orgullo nacional fue un factor crucial que facilitó la ascensión de Adolf H. al poder. Adolf H. prometió revertir las condiciones del Tratado de Versalles, recuperar el territorio perdido y reconstruir el poder militar de Alemania, lo que resultó clave para su creciente popularidad en los años 30. El ascenso de los regímenes totalitarios en Europa durante las décadas de 1920 y 1930 fue un fenómeno que transformó radicalmente la política mundial y creó las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Estos regímenes, que surgieron en respuesta a la inestabilidad política, la crisis económica y el resentimiento por el resultado de la Primera Guerra Mundial, se caracterizaban por un fuerte control del Estado, la eliminación de la oposición política y la promoción de ideologías extremistas. El ascenso de los regímenes totalitarios. Italia comenzó la Primera Guerra Mundial como miembro de la Triple Alianza,
una coalición formada con Alemania y Austria-Hungría. Sin embargo, cuando la guerra estalló en 1914, Italia optó por permanecer neutral, argumentando que la Triple Alianza era de carácter defensivo y Austria-Hungría había sido la agresora al iniciar el conflicto con Serbia. En 1915, Italia cambió de bando y se unió a los aliados, Reino Unido, Francia, Rusia, firmando el Tratado de Londres. A cambio de su entrada en la guerra, los aliados prometieron a Italia territorios austriacos como Trentino, Tirol del Sur y Dalmacia, que Italia deseaba anexionar para expandir su territorio y completar su unificación. A pesar de las grandes expectativas, la participación de Italia en la guerra resultó extremadamente costosa, tanto en términos de vidas como de recursos, y la victoria no proporcionó todos los territorios prometidos, lo que alimentó la frustración y el resentimiento nacional contra sus otrora aliados. El surgimiento del fascismo en Italia. El fascismo surgió en Italia en gran medida como respuesta a las dificultades económicas, sociales y políticas que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Las principales causas del surgimiento del fascismo fueron descontento tras la guerra. A pesar de estar en el lado ganador de la Primera Guerra Mundial, Italia no recibió todos los territorios prometidos en el Tratado de Londres, lo que se conoció como la victoria mutilada. Esto generó un profundo resentimiento en la población y las élites políticas. Crisis económica. Tras la guerra, Italia enfrentó una grave crisis económica. La inflación, el desempleo y el malestar social se extendieron por todo el país, afectando especialmente a los veteranos de guerra y la clase trabajadora. Inestabilidad política. La democracia italiana de la posguerra era débil y estaba fragmentada. Los gobiernos cambiaban con frecuencia y no lograban resolver los problemas económicos ni frenar la creciente amenaza de movimientos socialistas y comunistas. El miedo a una revolución comunista similar a la de Rusia llevó a sectores conservadores y de la élite a buscar una figura fuerte que pudiera poner freno a estos movimientos. Benito Mussolini y el fascismo. Aprovechando el caos, Benito Mussolini fundó los Fasci di Combattimento en 1919, un movimiento que combinaba nacionalismo extremo, militarismo y la promesa de restaurar el orden. Mussolini prometió poner fin a las luchas internas, revivir la economía y restaurar el prestigio de Italia. Con el apoyo de las clases medias, la Iglesia Católica y sectores de la élite, los fascistas de Mussolini tomaron el poder en 1922 mediante la Marcha sobre Roma, marcando el inicio de la dictadura fascista. Mussolini promovía una visión de un Estado autoritario y expansionista, basado en la idea de la restauración de la grandeza del antiguo Imperio Romano. El fascismo defendía la supremacía del Estado sobre el individuo, el nacionalismo extremo y la militarización de la sociedad. Mussolini justificaba la expansión territorial como una necesidad para fortalecer a Italia y consolidar su poder. Así, Italia invadió Etiopía en 1935, mostrando su ambición expansionista y su desafío a la comunidad internacional. El surgimiento del partido N en Alemania. En Alemania, el partido N bajo Adolf H., que llegó al poder en 1933, fue aún más radical. Adolf H. explotó el resentimiento popular hacia el Tratado de Versalles y la grave crisis económica que había sumido al país en el desempleo y la pobreza. Una de sus promesas clave fue anular el tratado, lo que implicaba la reconstrucción de un ejército poderoso y la recuperación de los territorios perdidos. Además, Adolf H. defendía la necesidad de espacio vital, Lebensraum, para el pueblo alemán, lo que significaba la expansión hacia el este, especialmente en detrimento de Polonia y la Unión Soviética. La ideología N se basaba en el racismo y el antisemitismo y promovía la idea de la superioridad de la raza aria, que identificaba con los alemanes auténticos, lo que justificaba la opresión y eliminación de aquellos que consideraban inferiores. Estos regímenes totalitarios
no solo establecieron dictaduras internas, sino que también impulsaron políticas agresivas de expansión territorial y militarización, desafiando el orden internacional establecido tras la Primera Guerra Mundial. El fascismo en Italia y la ideología N en Alemania compartían la convicción de que solo mediante la fuerza y la conquista sus naciones podrían recuperar su grandeza y asegurar su supervivencia, lo que llevó a la agresión militar y, en última instancia, a la Segunda Guerra Mundial. Japón durante la Primera Guerra Mundial. Japón estuvo del lado de los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Al estallar la guerra en 1914, Japón decidió entrar en el conflicto, en parte debido a su alianza con Gran Bretaña. El Tratado Anglo-Japonés de 1902 obligaba a Japón a apoyar a Gran Bretaña en caso de guerra, especialmente en las áreas del Pacífico y Asia Oriental. Japón aprovechó esta oportunidad para expandir su influencia en el Pacífico, capturando territorios alemanes como las Islas Marianas, Carolinas y Marshalls, así como la ciudad portuaria alemana de Tsingtao en China. De esta manera, Japón consolidó su posición como una potencia emergente en Asia. Razones para unirse a Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Japón cambió de bando y se unió a las potencias del eje, es decir, a Alemania e Italia. Las razones de este cambio fueron principalmente estratégicas. Expansión territorial y recursos. Japón, al igual que Alemania e Italia, perseguía una política expansionista. En la década de 1930, Japón había comenzado a expandirse en Asia, invadiendo Manchuria en 1931 y el resto de China en 1937. Sin embargo, Japón necesitaba más recursos naturales, especialmente petróleo y caucho, para alimentar su economía y maquinaria de guerra. Las colonias europeas en el sudeste asiático eran ricas en estos recursos. Rivalidad con Occidente. Japón se sentía marginado por las potencias occidentales, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, cuando no consiguió todas las concesiones territoriales que esperaba en Asia. La creciente tensión con los Estados Unidos y el Reino Unido, que se oponían a la expansión japonesa, llevó a Japón a buscar alianzas con Alemania e Italia, quienes también estaban desafiando el orden internacional impuesto por las potencias occidentales. Pacto Tripartito, 1940. En 1940, Japón firmó el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, formalizando la Alianza del Eje. El acuerdo establecía que si alguna de las naciones era atacada por una potencia no involucrada ya en la guerra, como Estados Unidos, las otras naciones del Eje se unirían en su defensa. Esta alianza fue esencialmente una medida contra la influencia de Estados Unidos y Gran Bretaña en el Pacífico y Europa. La expansión territorial de Alemania. Cuando Adolf H. llegó al poder en 1933, implementó rápidamente sus planes de expansión territorial basados en la ideología del Lebensraum, que justificaba la necesidad de obtener más espacio vital para el pueblo alemán. Una de sus primeras acciones expansionistas fue en 1936, cuando remilitarizó la región de Renania, en violación del Tratado de Versalles. A pesar de esto, las potencias europeas, como Francia y el Reino Unido, no intervinieron directamente, lo que fortaleció la percepción de Adolf H. de que podía seguir con sus planes sin oposición. En 1938, Adolf H. llevó a cabo la anexión de Austria, conocida como el Anschluss, sin resistencia significativa, logrando la unión de los dos países bajo el Tercer Reich. Ese mismo año, exigió la incorporación de los Sudetes, una región de Checoslovaquia con una gran cantidad de población de origen alemán. Esto condujo a la Conferencia de Múnich, donde los líderes de Francia y Reino Unido, bajo una política de apaciguamiento, cedieron a las demandas de Adolf H. en un intento de evitar una nueva guerra. Aunque pensaban que estaban asegurando la paz, en realidad solo estaban fortaleciendo la confianza de Adolf H. en que podía seguir su expansión sin consecuencias. En 1939,
Alemania invadió el resto de Checoslovaquia, rompiendo las promesas hechas en Múnich y demostrando que las concesiones solo habían alimentado sus ambiciones. Más tarde ese año, Adolf H. firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, el pacto Ribbentrop-Molotov, lo que le dio la libertad de atacar Polonia sin temor a un conflicto con la URSS. El 1 de septiembre de 1939, la invasión de Polonia por parte de Alemania fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, ya que tanto Francia como el Reino Unido declararon la guerra a Alemania, poniendo fin a la política de apaciguamiento. La invasión de Polonia, 1939. La invasión de Polonia por parte de Alemania, el 1 de septiembre de 1939, marcó el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. Este ataque fue el desenlace de las políticas expansionistas alemanas y la firma del pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Este pacto contenía una cláusula secreta en la que ambas potencias acordaban dividirse el territorio polaco. El ataque alemán se ejecutó con la táctica militar del Blitzkrieg, o guerra relámpago, que combinaba el uso masivo de tanques y aviones para una rápida y devastadora invasión. Polonia, sorprendida y superada militarmente, no pudo defenderse de manera efectiva. Para el 17 de septiembre de 1939, las fuerzas soviéticas invadieron el este de Polonia, cumpliendo con su parte del pacto. Mientras tanto, las potencias occidentales, especialmente Reino Unido y Francia, que habían garantizado la seguridad de Polonia, declararon la guerra a Alemania 2 días después, el 3 de septiembre. A pesar de esta declaración, no lanzaron una intervención militar directa de inmediato, lo que dio tiempo a Alemania para consolidar su control sobre Polonia. La ocupación fue brutal para los polacos. El país fue dividido entre Alemania y la Unión Soviética, con graves consecuencias para la población civil, incluyendo ejecuciones masivas, desplazamientos forzados y el establecimiento de guetos. La invasión de Polonia no solo desató el conflicto global, sino que también reveló las intenciones de expansión totalitaria de ambas potencias, sentando las bases para la devastación que seguiría en los años venideros. La Sociedad de las Naciones. El fracaso de la Sociedad de Naciones fue uno de los factores clave que contribuyeron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esta organización internacional, creada en 1919 después de la Primera Guerra Mundial bajo el Tratado de Versalles, tenía como objetivo principal garantizar la paz y evitar nuevos conflictos a través de la diplomacia y la cooperación entre las naciones. Sin embargo, la Sociedad de Naciones carecía de un poder real para hacer cumplir sus decisiones, lo que la convirtió en un organismo débil frente a las crecientes tensiones internacionales. Uno de los principales problemas de la sociedad fue la falta de participación de importantes potencias. Estados Unidos, aunque fue uno de los arquitectos de la organización bajo la presidencia de Woodrow Wilson, nunca se unió debido a la oposición en su propio Senado. Además, países como Alemania y Japón se retiraron de la sociedad durante la década de 1930, cuando sus intereses expansionistas chocaban con los principios de la organización. La ineficacia de la Sociedad de Naciones se demostró en varios eventos clave. Por ejemplo, en 1931, Japón invadió Manchuria y, aunque la sociedad condenó la agresión, no pudo tomar medidas efectivas para detener a Japón. De manera similar, en 1935, cuando Italia invadió Etiopía, la sociedad intentó imponer sanciones económicas, pero estas fueron insuficientes y mal implementadas, lo que permitió que Italia continuara con su invasión sin mayores repercusiones. Finalmente, cuando Alemania comenzó su proceso de expansión territorial bajo Adolf H., la Sociedad de Naciones no pudo detener la ocupación de Renania, la anexión de Austria ni la posterior invasión de Checoslovaquia. En resumen, la incapacidad de la Sociedad de Naciones para hacer cumplir sus propias resoluciones y su falta de mecanismos coercitivos efectivos socavaron su autoridad. Esto permitió
que los regímenes totalitarios en Europa y Asia expandieran su poder sin temor a repercusiones internacionales significativas, lo que pavimentó el camino hacia la guerra global. Sun Tzu y el concepto de puente de oro. El concepto de puente de oro en la obra El arte de la guerra de Sun Tzu se refiere a la estrategia de ofrecer a un enemigo una salida digna y accesible para evitar que combata hasta el final. Sun Tzu recomienda construir un puente de oro que permita a las tropas enemigas retirarse sin verse acorraladas, lo que disminuye el riesgo de que luchen con mayor ferocidad y resistencia debido a la desesperación. La idea principal es que, cuando un enemigo no tiene una vía de escape, tiende a luchar con mayor fuerza por su supervivencia, lo que puede resultar en una batalla más costosa y prolongada. En cambio, si el enemigo percibe una opción de retirada, es probable que tome esa oportunidad y el conflicto se resuelva con menos pérdidas para ambos lados. Este enfoque no solo favorece una victoria más fácil, sino que también puede reducir la hostilidad futura y evitar la destrucción innecesaria. Este principio se ha adaptado en múltiples contextos estratégicos en los que una retirada organizada puede ser más ventajosa que una confrontación directa y definitiva. Ignorar la enseñanza del puente de oro de Sun Tzu suele llevar a consecuencias graves, como la creación de enemigos desesperados y resentidos que podrían buscar revancha en el futuro. Esta falta de salida digna puede incitar a la resistencia o a la venganza, a menudo con más intensidad. El Tratado de Versalles es un claro ejemplo de cómo no aplicar esta lección puede provocar efectos adversos de largo alcance. En lugar de ofrecer a Alemania condiciones de paz que le permitieran reconstruirse con dignidad, las duras sanciones económicas, la reducción de su ejército y la pérdida de territorios generaron un profundo resentimiento en la sociedad alemana. Este descontento alimentó el deseo de venganza y facilitó la aceptación de líderes radicales como Adolf H., quien prometió anular el tratado y restaurar el orgullo nacional. Si el concepto de puente de oro se hubiera aplicado, ofreciendo una salida menos humillante, es posible que Alemania no hubiera sentido la necesidad de volver a la guerra para recuperar su posición en Europa. Además, el resentimiento causado por el tratado no solo afectó a Alemania, sino que también fortaleció el fascismo en Italia y el militarismo en Japón, quienes vieron en la alianza con Alemania una oportunidad para desafiar el orden establecido por las potencias aliadas. Es probable que un enfoque de paz menos punitivo, que reconociera las complejidades de las derrotas de estas naciones, pudiera haber cambiado el curso de la historia, evitando la Segunda Guerra Mundial o al menos reduciendo la magnitud del conflicto. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Si quieres que cubramos un tema específico, escríbelo en los comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo para que tus familiares y amigos también puedan conocer más sobre las verdaderas causas de la Segunda Guerra Mundial. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y no te pierdas nuestro video recomendado al final. Lo disfrutarás. Nunca lo olvides. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.